El proceso creativo. ¿Cómo enfrentar los bloqueos a la creatividad? Con frecuencia, cuando hemos de abordar un proceso creativo, sea que vayamos a participar en una toma de decisiones o que tengamos que diseñar un producto nuevo, podemos sentir angustia de quedarnos bloqueados en este proceso. Es importante comprender que los bloqueos son parte inherente y consustancial a los procesos creativos, y que contrariamente a tenerle miedo a los bloqueos, hemos de comprender cómo estos funcionan y cuáles son las mejores maneras de abordarlo. Nos indica Diego Parra Duque que paradójicamente, una de las fórmulas más poderosas para llegar a nuevas ideas y productos creativos consiste precisamente en bloquearnos, porque es precisamente este bloqueo el que nos permite despertar posibilidades del cerebro que de otra forma nosotros no utilizaríamos. El bloqueo suele deberse, de hecho, a la resistencia que tenemos para dejar de emplear el llamado hemisferio izquierdo del cerebro, que es el hemisferio del pensamiento lógico y racional. Pero solamente cuando dejamos que este cerebro, de una u otra manera, esté dormido, puede aflorar el hemisferio derecho del cerebro, que es el hemisferio de la creatividad, del uso de formas de pensamiento no convencionales. Diego Parra Duque nos aporta un conjunto de pautas para enfrentar los bloqueos en los procesos creativos. En primer lugar, nos indica el autor que es importante entender cómo funcionan los procesos creativos. En segundo lugar, nos invita a reconocer los momentos de bloqueo. Y en tercer lugar, nos invita a reconocer también las etapas de incubación de nuevas ideas o de ideas creativas. Veamos con detenimiento cada uno de estos tres momentos o de estas tres pautas. Como indicáramos con anterioridad, la primera pauta nos indica que es importante entender o comprender cómo funcionan los procesos creativos. En este sentido, todo proceso creativo tiene un conjunto de fases. No necesariamente se dan todas en cualquier proceso, o algunas de ellas pueden solaparse o durar más en un caso que en otro, pero en general pudiéramos hablar de 5 grandes fases, en atención a lo que nos plantea Diego Parra Duque. La primera fase es la fase de exploración, que es la etapa inicial en la cual definimos el problema, sea que se trate de redactar un artículo, tomar una decisión, diseñar un nuevo producto, etcétera, etcétera. Lo que caracteriza esta fase de exploración es que nos sentimos concentrados. La segunda fase es la fase de sobreexploración. En esta fase nos permitimos jugar un poco más con el problema. Le damos vueltas, lo miramos desde distintas ópticas, incluso hacemos distintas formulaciones del mismo. Es importante que recuerdes que según cómo formules un problema, de alguna manera estarás predeterminando el tipo de soluciones posibles que se le podrán dar a dicho problema. En la fase de sobreexploración también acariciamos distintas ideas respecto a cómo resolver ese problema. ¿Cómo podemos reconocer que estamos en la fase de sobreexploración? Lo usual es que tengamos una sensación de desorden y de ambigüedad debido a la dispersión. La tercera fase es la fase de bloqueo, lo cual nos indica que es un momento inherente al proceso creativo. En la fase de bloqueo llegamos a un punto de saturación debido a todo el proceso previo de exploración del problema. ¿Cómo podemos reconocer que estamos en una situación de bloqueo? Bueno, generalmente sentimos frustración e incluso podemos sentir rabia. Experimentamos una sobrecarga cerebral, un caos mental y con frecuencia sentimos ganas de abandonar el problema, porque incluso podemos llegar a creer que no hay manera creativa para resolver ese problema. La cuarta fase es la fase de incubación. Usualmente podemos dar pie a que se produzca esta fase a través de un cambio radical de actividad, es decir, podemos apartarnos brevemente del problema para así delegarlo al inconsciente. Esto constituye una manera de no abordar conscientemente el problema para que nuestra mente pueda relajarse. Es característico de esta fase de incubación que gradualmente sintamos una sensación de alivio, aunque al principio nos cueste desconectarnos del problema que queremos resolver. ¿Cómo reconocemos la fase de incubación? Bueno, por esa sensación de alivio gradual, porque cesan lentamente la frustración y la rabia que podemos haber experimentado previamente.
Poco a poco vemos que va cediendo la fase de bloqueo. Finalmente, el proceso creativo se caracteriza por una fase de iluminación, que es aquella en la cual súbitamente aparecen una serie de señales que nos dan claves respecto a cómo podemos solucionar o resolver el problema. Generalmente, en este momento tenemos una sensación de sorpresa o de extrañeza, porque estamos recibiendo esas señales o indicadores respecto a soluciones que no esperábamos encontrar. Como indicáramos con anterioridad, la segunda pauta que nos aporta Diego Parra Duque nos invita a reconocer los momentos de bloqueo. Y aquí tenemos varias recomendaciones concretas. En primer lugar, es importante registrar los momentos en que nos sentimos bloqueados o en que creemos estar bloqueados. Cada vez que estés sumergido o sumergida en un proceso creativo, es importante que anotes las características que te demuestran que de una u otra forma estás bloqueada o bloqueado. Sientes dolores de cabeza, tienes sensación de frustración, de que no te llega ninguna idea. Todos estos son indicadores que te permiten registrar esos momentos de bloqueo. También es importante no preocuparnos. No debemos perder de vista que los bloqueos son una parte fundamental del proceso creativo. Es en los bloqueos cuando delegamos a nuestro inconsciente los problemas para que a partir de allí encontremos una solución a los mismos. Otra manera de ayudarnos a reconocer los momentos de bloqueo es desarrollar actividades creativas con mayor frecuencia. Por ejemplo, podemos hacer escritura libre o dibujo libre. Son actividades muy sencillas que nos permiten ayudarnos a desarrollar la creatividad. Tal como apunta Diego Parra Duque, la creatividad es un asunto de constancia y no de euforias temporales. Finalmente, te invitamos de nuevo a no perder de vista que los bloqueos son parte consustancial de este proceso y que a través de su reconocimiento y de la práctica constante de las actividades creativas, cada vez te será más sencillo abordar los procesos creativos. En cuanto a la tercera pauta, que es la relativa a reconocer las etapas de incubación, el autor que hemos venido consultando nos aporta algunas orientaciones concretas. En primer lugar, cuando estamos embarcados en un proceso creativo, es importante que cada cierto tiempo cambiemos de actividad por periodos cortos de tiempo. Cada vez que te sientas bloqueado o bloqueada y lo reconozcas de manera consciente, toma unos minutos para apartarte del problema. Sal a caminar, haz algo diferente, distráete con algo. Una segunda recomendación es la de utilizar la incubación de manera consciente. Nos dice Diego Parra Duque que es muy posible que las mejores ideas en torno a un problema que estamos buscando solucionar y que estamos explorando surjan durante el tiempo de incubación. Debes estar abierto y abierta a captar las señales y a recordar las ideas que van viniendo a tu mente. También has de considerar que una etapa de incubación no tiene por qué ser muy larga. De hecho, como observaremos posteriormente, muchas de las técnicas para el fomento de la creatividad se basan justamente en trabajar durante periodos cortos de tiempo. Finalmente, acostúmbrate a alternar las etapas de bloqueo con las etapas de incubación. Poco a poco te sorprenderán los resultados que vas a obtener.